En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del estudio de lo que tiene que ver con la medida de cadera y específicamente el tiro. Recordemos que en la ocasión anterior, en esta misma red social, habíamos comenzado a analizar lo que existía en el comercio y en los diferentes sistemas de patronaje. Yo le hice un despliegue total de cómo es que se hace en la mayoría de los métodos y cuáles son las formulaciones que se tienen. Pero en la mayoría de los métodos a veces no alcanzan a explicar el porqué de las cosas, sino que simplemente aplican una formulación o un número o súmale 2, quítale 3. Y también entiendo que para muchas personas este sistema va con su trabajo, porque no tienen de pronto el tiempo para ponerse a hacer análisis, o que de pronto no es su negocio hacer el análisis y poder resolver otras situaciones que a veces nos ocurren. También, por ejemplo, he notado que en muchas ocasiones muchas personas me dicen, no, yo lo hago de esta manera y así me sale bien y así me ha salido bien toda la vida. Bueno, bien, eso es interesante y yo no les vengo a cambiar su sistema, síganlo haciendo así. Este simplemente es la muestra de las herramientas que se tienen para que ustedes puedan explicar incluso hasta su propio método. Como decíamos en la anterior clase, en los diferentes sistemas, la altura del tiro, que es la distancia que existe entre este punto y este otro punto, en los métodos existentes se toma como un cuarto de cadera. Y mi propuesta es que no tenía nada que ver el contorno de la cadera con la altura del tiro. También comentábamos que esta distancia era dividida en tres secciones exactamente iguales. En este tiro tenemos una distancia de 27 centímetros. Esta distancia corresponde a 9 centímetros, 9 y 9, 9 por 3, 27. Y nos encontramos con la primera situación que quiero que todos ustedes analicen conmigo. De acuerdo a esta división, cada uno de estos módulos correspondería a una parte dentro de la estructura de este sector del molde. Esta sería nuestra línea real de cadera, esta que está aquí. Y esta que está aquí sería nuestra línea de caderas altas. Quiero que caigamos en cuenta es que esta distancia de la cadera no es tan alta como supuestamente aparecería aquí. Si nosotros en esta línea, que esta es la línea que entra aquí está la parte interna, este es el adelanto de tiro o gavilán. Si dejásemos esta altura aquí a 9 centímetros u 8, nos damos cuenta que cuando tomamos esa medida a esta altura no nos refleja el contorno de la cadera, no nos lo va a reflejar, porque los glúteos se encuentran más que todo es aquí, en la parte trasera. Entonces el volumen del glúteo, que es el que nos va a determinar el contorno de la cadera, no está tan alto. El contorno de la cadera realmente está aproximadamente aquí, a esta altura, a unos 4 o 5 centímetros de distancia. Claro está que también hay una fórmula cómo sacarlo. Yo personalmente lo que utilizo es que la misma distancia del gavilán o del adelanto de tiro lo subo y ubico realmente donde se encuentra la línea de la cadera. Este dato es fundamental porque si tomamos el contorno de cadera, que se hace alrededor de la parte más prominente de los glúteos, en el costado del cuerpo, y después vamos a realizar el molde y vamos a colocar esa medida a esta altura, nos vamos a dar cuenta que no va a corresponder. Aquí se nos va a formar una inconsistencia porque esa medida debió haber estado a esta altura de aquí. No a esta altura de aquí, sino a esta altura de aquí, ya que en la parte de atrás es ahí donde se encuentran los glúteos. Esta es una parte. Voy a entrar ahora a hacer una explicación que antes que nada voy a detenerme un poquito, porque la explicación que viene a continuación es una explicación un poco técnica. No necesitan aprendérsela de memoria, no necesitan, pero lo que sí necesitan es tener el conocimiento. Porque ya que estamos aquí y nos estamos gastando un poquito del tiempo de nuestras vidas, es justo y necesario de que aprendamos realmente de dónde salen las cosas. Porque
nos encontramos todos los días con situaciones diferentes, ¿ya? A mí me agradaría realmente de que todas las personas a quien de pronto hay que realizarle un estudio de tallas o personas específicas tengan esos cuerpos perfectos que me permitan a mí tomar medidas que ya yo conozco y colocarlas y no tener que hacer tantos análisis. Pero desafortunadamente no es así. La morfología de la mujer ha cambiado y ha cambiado muchísimo a partir del siglo, de las finales del siglo pasado y comienzos de este siglo. Y eso hace de que nosotros los diseñadores, las personas que están dedicadas a este arte, al arte del patronaje, y que, como yo siempre les he dicho, trabajamos en una de las mejores y más importantes industrias de la humanidad. Así sea que no nos parezca, porque he sentido que en muchas ocasiones se nos tiene como modistas o como la modista del barrio o como la señora que te cose. Nosotros todos trabajamos en la industria de la moda. Y esta industria de la moda es tan importante como la industria de los alimentos, porque nos vestimos a diarios. Porque de una manera u otra, así sea que participemos activamente o pasivamente, estamos siendo influenciados por la moda. A veces decimos, no, yo no tengo nada que ver con la moda, porque pues yo me pongo lo que me gusta o lo que yo creo que me sienta bien. Yo no tengo nada que ver con la moda. Mentira. Todo lo que te coloques, todo lo que te pongas, ya está definido, ya está predestinado. Cuando vemos, por ejemplo, en los desfiles de moda, y vemos esas tendencias, muchas veces creemos de que eso es lo nuevo. No, no es nada nuevo. Ya todo eso está hecho. Ya las telas están confeccionadas. Ya la programación está hecha. Con 1 año o incluso 2 años de anticipación. Así que a veces nos dejamos llevar porque no, que viene la tendencia de invierno o viene la tendencia de verano y eso viene con estos colores. Ya todo está predestinado. Todo eso ya está estudiado, está predestinado. Antes que nada, discúlpenme por las ayudas didácticas, porque no son las mejores, ya habrán otras ayudas en tiempos posteriores. Pero en este momento yo quiero que enfaticemos nuestra atención en lo siguiente. El contorno de cadera es una medida que pasa exactamente por este lado. Voy a darle vuelta para certificar que efectivamente la medida más protuberante de los glúteos está por debajo de esos 9 centímetros que nos decían o que nos dicen las teorías que hay en el comercio. Entonces, la medida del glúteo está muy cercana a esta parte, donde comienza el gavilán, que es la parte que se introduce hacia el fondo. En este momento, quiero que centremos nuestra atención en la parte visual. Acuérdense, pues, de las medidas visuales, las cuales ya habíamos hecho. Y decíamos que la medida visual es esa medida que obtenemos cuando miramos la figura de frente o la miramos de espalda. En este caso, me he ingeniado con una escuadra. Solamente estamos viendo la parte visual del ancho de cadera. Colocamos una escuadra aquí en una reglita y movemos esta hasta donde podamos moverla. En este caso nos dio 42 centímetros de ancho de medida frontal. Ahora, además de esto, quiero que nos vamos a imaginar que en este molde va a producirse un corte que lo vamos a ver allá representado. Vamos a cortar esta figura exactamente por la línea de cadera. La línea de cadera de esta figura viene por aquí, ¿ya? Pegada muy cercano a este punto, así, al adelanto. Y es hasta donde termina la altura de tiro, que la altura de tiro va desde aquí hasta este punto de aquí. Entonces, vamos a quitar a nuestro maniquí y vamos a irnos ya a lo que es la explicación en el tablero. Entonces ahora vamos a imaginarnos un poco. Aquí tenemos un diagrama. Este diagrama nos muestra varias circunstancias. Hicimos un corte transversal a la altura de la cadera y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con 2 circunferencias que corresponden a las dos piernas de nuestra modelo.
Nos encontramos con una medida posterior que está aquí arriba, que vendrían a ser los glúteos. Estos glúteos que están aquí fueron unos glúteos que pues dibujé, pero teniendo en cuenta que estos glúteos pudieron haber sido mucho más grandes o mucho más pequeños, ¿ya? Tenemos aquí en esta parte de acá el abdomen. Como estamos viendo ese corte que hicimos, tajamos el maniquí y lo estamos viendo desde arriba, nos estamos viendo que esta parte de aquí corresponde al abdomen y este sería el ombligo. Pero como lo estamos viendo desde arriba, esta sería la parte del pubis, ¿ya? Esta es la parte del pubis. Aquí hicimos la señalización. Pero esta medida del contorno, el contorno de caderas que se toma alrededor de toda esta área que está aquí, ¿ya? Alrededor, se ve influenciada o por el volumen de los glúteos o por el volumen de el vientre que está aquí. Pero lo que sí nos muestra perfectamente es el ancho. Porque el ancho, es decir, la medida visual frontal de la cadera no nos va a variar. Porque ¿qué es lo que vemos? Cuando vemos la medida frontal de la cadera, lo que vemos es el ancho de las piernas. El ancho de las dos piernas, que se juntan aquí y a veces se presionan, como lo vamos a ver cuando estemos realizando las formulaciones. Se presionan un poco, pero lo que sí nos muestra es el ancho. Entonces, al hacerlo con nuestra herramienta que nos creamos, lo que hicimos fue colocar aquí la escuadra, ¿ya? Y colocar la regla aquí para que nos mostrara cuál es esta medida que está aquí. Y esta medida que está aquí, para este caso en específico, nos dio 42 centímetros. Pero esta es la parte visual. ¿Pero a qué corresponde esta parte visual? Esta parte visual corresponde a un pedazo del contorno total de las caderas. Simplemente a una parte. Pero ojo, esa parte que nos está mostrando es una parte lineal. Lineal. Solamente es bidimensional. Aquí no estamos apreciando los costados, porque solamente le estamos apreciando el de frente. ¿A qué corresponden estos 42 centímetros? Corresponden a estas líneas que serían las conformantes de los 4 radios de cada uno de los círculos que conforman la pierna. Esa medida ya la habíamos tomado, es decir, la medida de muslo. La medida de muslo para este ejemplo, el perímetro del muslo son 57 centímetros. Esto lo habíamos medido, ya tenemos esa medida. Tenemos una medida del contorno del muslo que es 57, pero esa medida no nos dice nada. No nos dice nada con respecto al contorno total de la cadera, porque, como ya les decía, depende del volumen de los glúteos y del volumen del abdomen que está aquí. Pero sí tenemos una cosa: si 57 centímetros es el contorno total, nos vamos a la fórmula que no es necesario que se la aprendan, pero se la tengan muy en cuenta, y es dividir esa medida entre 6.28, que correspondía a 2pi. Pi es una medida estandarizada que es 3,14, 16, 18, 24. Pero vamos a utilizar solamente 2 dígitos, 3,14. Como son 2pi, entonces es 3,14 es 6.28. Si dividimos el perímetro del muslo, que es 57, entre 6.28, nos da 9.07, que eso es el radio. ¿Qué es el radio? Es este pedacito. Es este pedacito que está aquí. Este pedacito que está aquí mide 9.07. Y este otro pedacito que está aquí mide 9.07. Y 9.07. Y 9.07. Y 9.07.
¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 radios, que es lo que nos mostró la medida visual. Aquí lo podemos analizar. 9.07 por 4 nos da 36.28. ¿Ya? 36.28. Antes que nada le pido una disculpa. Esta medida no es 42, es 32. Y ocurrió porque al haber colocado la escuadra sobre la regla, me descuenta 10 centímetros, que no tomé eso en cuenta. ¿Ya? Así que la medida es 32, perdón. Entonces aquí nos dio 36.28. ¿Ya? Ustedes dirán, aquí hay una diferencia, aproximadamente de unos 4 centímetros. Eso es lo que yo les decía, que ocurre cuando estos dos muslos se presionan un poquito aquí, porque la gente no está perfectamente siempre con los muslos separados, sino que cuando uno la ve, los muslos están un poquito cerrados, y entonces esto casi siempre se le hace un descuento de 4 centímetros a esta medida. 36.28 se aproxima a 36, se le bajan 4, que son los 4 centímetros que se producen por apacharramiento de los dos muslos, y tenemos una medida aproximadamente de 32. Pero resulta que hasta ahora solamente tenemos el ancho de la parte visual que vemos. Necesitamos saber, porque es que la medida de contorno es una medida que va y viene alrededor de los glúteos y alrededor de los muslos y alrededor del abdomen. Y entonces, ¿cuánto mide esto? Esta distancia de aquí hasta aquí. Para yo saber esta distancia, cuánto mide esta distancia, simplemente lo que hago es que divido la totalidad del perímetro del muslo, que son 57, lo divido entre 4 y me da 14.25. Entonces, esta distancia que está aquí, es 14.25. Y esta distancia que está aquí es 14.25. Aquí ya estamos completando otra situación. Esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Vamos a ir de pronto borrando algunas cositas para que no nos afecte la explicación. Cuando el metro de la circunferencia completa para medir el contorno total de cadera, ya sabemos algo. Sabemos que esta parte de la parte frontal, este cuarto, nos mide 14.25. Es decir, esta parte inicial del metro nos mide 14.25. Esta parte inicial del metro nos mide 14.25. Y nos hace falta esta parte de acá. ¿Ya? Esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá está conformada por la mitad de 14.25, que es esta, que es 7.125, y esta otra parte de mitad, 1.25. Entonces tenemos esta y esta, dan un 14.25, y este 14.25 y este 14.25, en total serían 3 14.25. 3 por 14.25. Esto sería exactamente lo que el metro tendría que recorrer en la parte frontal. En la parte frontal. En la parte frontal, que al descontársela del total del contorno de cadera, lógicamente nos mostraría también cuánto sería lo correspondiente a la parte de atrás. ¿Y por qué? ¿Y para qué todo este enredo? Simple y llanamente porque es que no todos los cuerpos tienen los mismos glúteos. Hay un video que hemos montado en la otra plataforma en donde se demuestra que con el mismo contorno de cadera, yo puedo tener múltiples tipos de cuerpos. Unos afectados por la parte de los glúteos en la parte de atrás, y otros afectados por la parte del abdomen en la parte frontal. Como no sabemos qué nos va a llegar, no sabemos a quién le vamos a realizar el estudio, entonces lo mejor que podríamos hacer sería
o cuando estamos haciendo un estudio de cuadro de tallas y vamos a analizar exactamente a quién vamos a vestir, hacemos una prueba estadística de cuáles son los cuerpos más homogéneos, los que más se encuentran en el mercado, de acuerdo a las edades y al grupo que yo voy a trabajar, y determinamos exactamente cuáles serían nuestros cuadros de talla. Pero si nos llega una cliente normal, si nos llega una cliente que tiene una cinturita de avispa, como le llaman, pero que tiene unos glúteos bastante prominentes hacia atrás, tiene unos glúteos muy prominentes, nosotros automáticamente enseguida debemos recurrir a nuestra primera herramienta, la parte visual. Porque la parte visual está ahí, porque la parte visual se compone de 4 radios, y los 4 radios, estos radios que están aquí, son inamovibles, porque esta distancia que está aquí yo siempre la estoy observando. Esta distancia no se va a ver afectada por más nada, porque en caso tal de que hubiesen guanetes, unos tejidos adiposos que a veces crecen aquí en los costados de la cadera, si hubiesen guanetes, esos guanetes también estaban incluidos dentro de la parte visual, es decir, que también pertenecían a esta parte del radio y de los 2 muslos. Como yo siempre les he dicho, me gustan más las medidas que tienen puntos de anclaje. Para mí, la medida del contorno de los muslos es más fundamental, porque al tomar yo una medida de contorno del muslo, el muslo no crece hacia adelante o crece hacia un lado o crece hacia atrás de manera indiferente. Lo que sí ocurre con la cadera. La cadera puede crecer hacia atrás o puede crecer hacia adelante, que es lo que estamos determinando aquí. Pero los muslos no. Entonces, cuando ya yo tenga esa parte, simplemente lo que hago es reviso entonces cuánto es el contorno total de cadera, que es 96, y le descontamos lo que tenemos analizado para la parte frontal, que nos dio 42.6. Esto nos dice de que para la parte de atrás tenemos 53.4 centímetros para el trasero. Esos 53.4 es lo que corresponde al metro en la parte de atrás para cubrir estos glúteos, sean del tamaño que sean. Ellos se van a gastar 33.4 centímetros y 42.6 para la parte frontal. Bueno, hemos de aclarar aquí una cuestión. ¿De dónde sale la medida del 42 punto tanto? Como yo les decía, la medida esta de aquí hasta acá simplemente es una medida lineal. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para averiguar el radio. ¿Y para qué nos sirve el radio? Para multiplicarlo por 4, para saber exactamente cuál es el ancho que se llevan los 2 muslos al verlos de frente. Entonces, esta es una medida que ya la resolvimos y ya sabemos exactamente que cada radio mide 4.07, que al multiplicarlo por 4, 9.07 por 1, 2, 3 y 4 por 4 nos da la medida de 38 punto tanto, 36.5 creo que nos dio. Bueno, esa es la medida, y que yo le decía que como esto se pega, se junta un poquitico, siempre yo a esta medida le descuento 4 centímetros y me da una medida de 32. Ahora es lo siguiente, si este es un muslo y este es el otro muslo, y este muslo desde aquí hasta acá me mide 57, este es el otro muslo, desde aquí hasta acá me mide 57. Yo quiero saber qué parte me cubriría esta línea. ¿Cuánto mediría esta parte del frente? Esta parte frontal, ¿cuánto mediría? Y para eso es fácil. Si yo tengo 57 en el contorno total de cada uno, lo que hago es que divido y digo 57 entre 4 me da 14.25. Ahora sí, esta línea de aquí hasta acá me da 14.25. Y esta línea de aquí hasta acá me da 14.25. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y esta parte de acá?
Pues esa parte de allá no se puede tomar completa porque yo no estoy midiendo la cadera a la altura de los muslos. Yo no estoy midiendo la cadera a la altura de los muslos, ¿ya? Los muslos están debajo de la medida de cadera. Los muslos están, ¿cuánto están los muslos debajo? Acuérdense que cuando hicimos el molde, veíamos que esta es la bajada de tiro. El muslo, la medida del muslo se toma desde aquí. Porque aquí ya esta parte corresponde al pubis. No nos permite seguir subiendo. Pero esta medida del muslo ya la medimos hasta la mitad, que es esta. Y que es esta. Ahora, de esta parte del muslo, como el muslo está más abajo, vamos a imaginarnos un poquito y subimos unos cuantos centímetros más arriba, unos 7 centímetros más arriba del punto de la W, ¿ya? Subimos un poquitico más arriba y nos damos cuenta que nos encontramos ya con el abdomen. Y el abdomen nos cierra esta parte de aquí, que es por donde vamos a pasar el metro. Entonces, de esta parte de aquí, yo solamente utilizo la mitad para saber exactamente cuánto es que necesito de este cuadrante para completar la distancia del frente. Y entonces, esta línea curva, que ya sería la mitad de este recorrido, que es 14.25, que corresponde a 7.125, se dejaría de ser curva, llegaría hasta aquí, y esta otra línea llegaría hasta aquí, y entonces el metro ya pasaría por el abdomen. El ombliguito bordearía esta parte de los muslos, la parte frontal de los muslos, y dependiendo del trasero, así también recorrería la distancia del trasero. De tal manera que, resumiendo un poco todo esto, lo que hemos explicado, podemos determinar que entonces el ancho de nuestro patrón en el molde delantero debería ser 1/4 del contorno del muslo por 3. ¿Por qué? Ya le expliqué. 1, 2, y esta mitad que está aquí y esta otra mitad que está aquí conforman 1. Entonces sería 1, 2 y 3. 3 cuadrantes. Si sabemos para este ejemplo, que el contorno del muslo es 57, entonces dividimos 57 entre 4, nos da 14.25 y ya sabemos este cuadrante. Ahora, esta cifra la multiplicamos por 3 y nos da 42.75. Esa sería la distancia de la parte frontal. 42.75. Vamos a colocarlo por aquí. 42.75. ¿Y cómo lo llevo al patrón? Entonces, como ya sabemos, ya dedujimos en videos anteriores cuál es la altura del tiro, que habíamos hablado que la altura del tiro era igual a la distancia a la altura del pantalón tomada por el costado, a la cual le habíamos descontado la distancia de la entrepierna, que era la distancia del pubis al suelo, y eso nos daba la altura del tiro. Pongamos un ejemplo, 28 centímetros. Entonces nuestro molde tendrá una configuración inicialmente de 28 centímetros, que es la altura del tiro para el delantero, y como ancho va a tener 42.75 para los dos frentes, es decir, este es un frente y aquí está el otro frente. 42.25 entre 2 para poder trabajar con cuadrantes. 42.75 entre 2 nos da 21.3. Esto tendrá 21.3 centímetros de ancho. El adelanto de tiro, ¿ya? Que es la partecita que ya entra. Aquí podemos ubicar entonces la línea real de cadera. De acuerdo a mi apreciación, no se encontraría a la tercera parte, sino mucho más abajo, a la misma distancia del adelanto de tiro. Este adelanto de tiro que yo les dije en alguna ocasión que habría de hacerse con una curva bastante pronunciada y que en los métodos
que existen en el comercio, este pedacito de aquí corresponde, en otros métodos, corresponde a un 20avo de contorno de cadera. En otros métodos corresponde a un 12avo de contorno de cadera. Y en algunos otros corresponde a una cuarta parte de esta distancia. En nuestro sistema, yo no le veo correspondencia a que este espacio que esté aquí tenga algo que ver con el contorno total de la cadera. Porque como le dijimos, el contorno total de la cadera puede ser afectado, y que es tomado aquí, que es tomado en esta línea, puede ser afectado o por el abdomen o por los glúteos. ¿Ya? Entonces yo no le veo correspondencia. ¿Por qué esto tendría que ver con el contorno de la cadera? Si perfectamente esta misma distancia puede ser de una persona que tenga muy poquitos glúteos, o puede ser de una persona que tenga unos glúteos muy prominentes, o también de una persona que tenga poco abdomen o una persona que tenga bastante abdomen. ¿Ya? Entonces yo no le veo correspondencia. Lo que sí le veo correspondencia, y donde sí veo que es afectado y que afecta directamente, es al contorno de los muslos. Porque es que de aquí nacen las piernas. De aquí nacen las piernas. Aquí nacen las piernas. Aquí fue donde yo tomé la medida del contorno del muslo. Aquí. Ahí. Metí el metro hasta aquí porque el pubis llega hasta aquí. No me permite subir más porque... Y desde aquí también tomé la medida de la entrepierna. Entonces, si tomé la medida de la entrepierna desde aquí salen las piernas. ¿A qué afecta? ¿Esto qué tiene que ver con la altura o con el contorno total? Esto tiene que ver es con el volumen de la pierna. Mi experiencia. ¿Cuánto es la medida del gavilán o del adelanto de tiro? Para mi experiencia es la mitad de ese cuarto que nos dio. La mitad de esta distancia es esta. 7.125 entre 2 sería igual a 3.5. Eso es lo que esta parte necesita introducirse para poder llegar al punto donde yo quiero llegar. ¿Ya? Es decir, un pedacito, que es este pedacito que está allá, que es el que le entra. Sé que es un poquito difícil, sé que es un poquito complicado. Ya les digo, ustedes no tienen que aprenderse esto, mucho menos de memoria, ni nada de eso. Pero lo que sí quiero que sepan es de dónde salen las cosas, para que no les vengan a meter gato por liebre, o de pronto vengan a aceptar teorías o cosas porque sí. Cuando alguien les diga de que esta medida, de que la medida del largo de talle se divide en 3, y que esta corresponde a las caderas altas, y que esta corresponde a la medida de cadera, ustedes van a decir, venga, muéstremela. Muéstreme para ver si es verdad que a esta distancia del pubis que se encuentra aquí, la zona W, es que usted me está midiendo las caderas. Y se van a dar cuenta que aquí no está la parte más prominente de los glúteos. La parte más prominente de los glúteos, y por donde usted pasó el metro cuando estaba haciendo la medición del contorno, no fue ahí. Fue aproximadamente por aquí, que corresponde a la misma distancia que se está introduciendo el gavilán o adelanto de tiro hacia el fondo. Por ejemplo, cuando ustedes le digan, no, que esto aquí para todo el mundo, colóquele aquí el 20avo del contorno de cadera. Ah, entonces si yo tengo de contorno de cadera 96, como es este caso específico de nuestra modelo, la maniquí, tiene 96. Entonces, 20avo de 96, 4.8. Ustedes dirán, no, pero tampoco es tanto. Sí, claro. Es posible que le salga bien. Es posible que a esa persona que tiene un cuerpo muy armónico no le cause ningún tipo de problema. Pero pues yo no le estoy enseñando a ustedes para que resuelvan ese punto específico. Por eso es que en varias ocasiones me he tenido que frenarles un poquito y decirles, yo no vengo a ayudarles a hacer un molde de camisa, o no vengo a ayudarles a hacer un molde de pantalón. Yo lo que vengo a ayudarles es a que ustedes, con mis explicaciones, puedan resolver cualquier molde en cualquier circunstancia.
ya sea de un cuerpo estatopígico o tenga de pronto también una persona que esté en estado de gravidez, por ejemplo. Además de eso, alguna vez alguien me preguntó que cuál era para mí la prenda más difícil de elaborar. Y le contesté inmediatamente, la prenda más difícil para mí son los enterizos. Pero los enterizos no elaborados con telas que contienen spandex, que son elásticas, no. Un enterizo elaborado en telas de tejido plano, que no sean elásticas y que no tengan esos escotes profundos en la espalda, con lo cual quieren resolver la situación. Porque es que el enterizo tiene unas situaciones específicas, ¿ya? El enterizo se puede ver muy bien, pero hay que probarlo cuando la persona esté sentada. Entonces hay muchos colegas que lo que hacen es que profundizan bastante los escotes en la parte trasera para evitar de que cuando se siente tense demasiado y se rompa el enterizo. Otras personas lo que hacen es que realizan la labor completa de patronaje y cuando ya van a ensamblar la parte del corpiño con la parte del pantalón, lo que hacen es que separan 3-4 centímetros, ¿ya? Y dan un margen de 3 o 4 centímetros de más entre la cintura y la parte del corpiño. Yo creo que sería bien interesante que de pronto alguna de estas empresas que hacen shows televisivos y demás realizasen una competencia entre diseñadores y estudiantes de diseño y patronaje o cualquier persona que se sienta capacitada para esto en realizar un enterizo con 2 o 3 oportunidades de modificación. Es decir, que pongan a una serie de personas a que compitan y realicen unos enterizos y que le den unas 2 o 3 oportunidades de reforma, es decir, de ajustes. Y ahí miraremos a ver quién es quién. Porque en el enterizo es donde se aprecia exactamente si usted hizo un buen estudio del adelanto de tiro o gavilán en el delantero y en el trasero. El trasero, que veremos a posteriori, ya miraremos cómo es afectado también por la medida del largo de pantalón trasera, que ya lo vimos, pero lo vamos a aplicar. Y el largo de tiro o gavilán en el trasero. Eso será un tema posterior. Gracias por estar conmigo y espero que les haya sido de mucha ayuda. Cualquier pregunta, por favor, háganmela. Y les vuelvo a recordar que para próximos videos, díganme qué necesitan y ahí miraremos cómo le vamos haciendo. Chao.